Todo cambió el día que aquella mujer decidió colgar un crucifijo en la entrada de su hogar. Nadie se imaginó lo que estaba por suceder. Las discusiones cesaron. Las sombras que recorrían el pasillo desaparecieron y un aroma inexplicable empezó a llenar las habitaciones. Esta es una advertencia revelada por el padre Leopoldo Mandić y puede ser lo más importante que escuches hoy. Si deseas que la entrada de tu hogar sea bendecida y protegida por la cruz, comenta: mi casa pertenece a Cristo. Quédate hasta el final sin perder ni un instante, porque la revelación más importante sobre la ubicación del crucifijo y su conexión con la protección celestial solo aparece al final. Y si te pierdes una parte, no podrás comprender su verdadero significado. Antes de comenzar, demuestra tu deseo de proteger tu hogar bajo la cruz. Si confías en el poder del crucifijo y en la guía de San Leopoldo Mandić, suscríbete y dale like como primer acto de fe. Nadie en el vecindario quería hablar de lo que ocurrió aquella noche en la casa de los Vargas. Era como si el silencio fuera su única protección. Pero lo cierto es que desde hacía meses, algo extraño estaba sucediendo allí. No era visible a simple vista, pero se sentía. El aire se volvía más pesado al acercarse. Las luces titilaban incluso cuando no había viento, y los perros del barrio evitaban pasar por la acera de enfrente. La señora Marta, una mujer de 62 años que vivía sola con su nieto, había empezado a notar que su casa no era la misma desde la muerte de su esposo. Él había sido un hombre de fe, de los que rezaban el rosario cada mañana y bendecían la entrada de la casa con agua bendita cada domingo. Desde su partida, Marta dejó de hacer muchas de esas cosas, no por falta de creencia, sino porque el dolor le había robado las ganas. El hogar se fue apagando poco a poco, como una vela que se consume sin que nadie la vigile. Una noche de lluvia, mientras el nieto dormía en su cuarto, Marta sintió un golpe seco en la puerta principal. No era un llamado, era un golpe, uno solo. Se levantó, encendió las luces y se acercó. No había nadie, pero algo no estaba bien. La cerradura tenía marcas, como si alguien o algo hubiese intentado entrar. Sintió un escalofrío. Esa misma noche, su nieto se despertó gritando. Decía que había una figura parada al pie de su cama, alta, con ojos hundidos, y que le hablaba sin mover los labios. Al día siguiente, Marta fue a la iglesia del barrio. Le contó lo que estaba pasando al padre Julián, un hombre mayor que había sido discípulo del mismísimo padre Leopoldo Mandić en sus años de formación. El sacerdote no tardó en reaccionar. Le pidió que le mostrara una foto de la entrada de su casa. Al verla, su expresión cambió. ¿No tienes ningún símbolo en la puerta?, preguntó con seriedad. Quité todo cuando falleció mi esposo. Pensé que eran solo costumbres. El padre la miró con una firmeza que no admitía duda. El padre Leopoldo decía: la puerta de tu casa no es solo madera y metal, es el umbral entre el cielo y el infierno. Lo que no proteges con fe, lo reclama el vacío, y el vacío siempre llama a lo que quiere entrar. Fue entonces cuando le entregó un crucifijo bendecido. Era simple, tallado en madera rústica, pero su sola presencia generaba una sensación de paz inmediata. Le pidió que lo colocara justo sobre el marco de la puerta principal y que rezara una oración específica al hacerlo, una que había sido transmitida por el mismo padre Leopoldo a sus más cercanos. No era una oración escrita, sino dictada desde la experiencia del combate espiritual real. Esa misma tarde, Marta lo hizo. Se puso de pie frente a la puerta, sola, con las luces apagadas, solo iluminada por la tenue llama de una vela. Sostuvo el crucifijo entre sus manos y comenzó a rezar. Con voz temblorosa, pero con el corazón decidido, pronunció cada palabra de la oración. Al terminar, lo colgó. Y algo ocurrió. En ese instante, un sonido sordo emergió de las paredes, como si una presión invisible se liberara. La vela titiló de forma violenta. Y luego, paz, silencio, profundo. Un silencio que no pesaba, sino que sanaba. Durante los días siguientes, Marta volvió a recuperar la calma. Su nieto dejó de tener pesadillas. Las luces dejaron de fallar. El aire, antes denso y opresivo, se sentía limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su esposo no la había dejado del todo, que su presencia seguía allí, como si el acto de colgar ese crucifijo hubiera abierto una puerta al bien.
cerrando para siempre la del mal. Pero lo más impactante ocurrió una semana después. Una vecina tocó la puerta de Marta, con el rostro desencajado. Le dijo que había visto a un hombre vestido de negro caminando hacia la casa en la madrugada, justo a las 3. Que al acercarse al portón, el hombre se detuvo de golpe, giró la cabeza lentamente y desapareció, sin correr, sin ruido. Se desvaneció. Esa fue la confirmación que Marta no necesitaba, pero que la marcó para siempre. Algo había querido entrar, y el crucifijo en la puerta había sido la barrera. La historia se esparció lentamente por el vecindario. Algunas personas se burlaron, otras comenzaron a recordar cosas que también les habían pasado, y varios vecinos, en silencio, fueron a la iglesia a pedir lo mismo: un crucifijo, una oración, una protección real. El padre Leopoldo Mandić había dicho alguna vez: donde hay fe verdadera, los demonios no pueden cruzar, pero cuando las puertas están vacías, ellos entran sin pedir permiso. Y ese día, muchos comprendieron que no era una metáfora. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo? Dale like si sientes que tu hogar también necesita luz. Comenta si alguna vez sentiste que algo invisible quería entrar a tu vida. Y suscríbete ahora, porque en la siguiente parte revelaremos la oración exacta que usó el padre Leopoldo para sellar una casa contra toda presencia maligna. No es conocida por muchos, pero puede cambiarlo todo. Muchos creen que basta con tener un crucifijo colgado para estar protegidos. Pero el padre Leopoldo Mandić fue claro. La verdadera barrera espiritual no se activa solo con el símbolo, sino con las palabras que se pronuncian en el momento de colocarlo. Palabras que no están en ningún libro de oraciones común. Palabras que nacen del combate directo con lo invisible. Lo que estás a punto de conocer fue transmitido por él en uno de sus momentos más intensos como confesor. Una mujer desesperada llegó a su confesonario en Padua con una historia estremecedora. Había sentido que algo oscuro rondaba su casa, que la miraba por las noches, que murmuraba su nombre. Había colocado un crucifijo. Sí, pero nada cambiaba. Fue entonces cuando el padre Leopoldo le pidió algo más: que lo retirara, que rezara y que lo volviera a colocar, pero con el alma abierta y esta oración en sus labios. No era una fórmula mágica, era un acto de entrega, de fe profunda, de autoridad espiritual. Él la miró con una mezcla de compasión y firmeza, como quien conoce el poder del bien y también ha sentido de cerca el aliento del mal. Le dictó, en voz baja, una oración que había aprendido en su propia experiencia como exorcista silencioso. Nunca la escribió, pero esa mujer la memorizó y la compartió, años más tarde, con un pequeño grupo de fieles. Esta es la versión más cercana que se conserva. Señor Jesucristo, con tus manos santas detén todo espíritu que no venga de ti. Con tu cruz, sella este umbral. Que ningún enemigo invisible o visible cruce esta puerta. Que tu luz permanezca encendida aquí y que tu presencia eche fuera la oscuridad. Por el poder de tu sangre, declaro este lugar territorio de tu reino. Amén. Cuando la mujer volvió a casa, hizo exactamente lo que el padre Leopoldo le había pedido. Tomó el crucifijo, se arrodilló frente a la puerta principal y lo sostuvo sobre su corazón mientras recitaba esa oración. No fue fácil. Durante el rezo, sintió una presión en el pecho, como si algo intentara impedirle hablar. El ambiente se volvió más frío, pero no se detuvo. Y cuando terminó, un vaso de cristal estalló en la cocina sin razón aparente. No había nadie cerca. Nadie lo tocó. Simplemente estalló. No fue coincidencia. Fue el fin de una presencia que ya no tenía autoridad para permanecer. Desde ese día, todo cambió. La casa recuperó la paz. Los susurros cesaron. Y más importante aún, ella comenzó a recuperar su salud mental. El miedo ya no gobernaba su mente. Volvió a dormir. Volvió a rezar con alegría. Y comenzó a recibir visitas nuevamente, sin sentir vergüenza ni temor de que algo oscuro se manifestara frente a los demás. Lo más sorprendente fue que, con el tiempo, otras personas comenzaron a notar la diferencia. El ambiente del hogar se sentía distinto, más cálido, más luminoso. No por la decoración, sino por una energía distinta. Una vibración que solo se percibe cuando el mal ha sido expulsado.
El padre Leopoldo explicaba que muchos hogares se convierten sin saberlo en campos de batalla, lugares donde se acumula el rencor, la tristeza, la ira, y donde el enemigo encuentra grietas para entrar. Pero el simple acto de colocar un crucifijo con intención espiritual profunda, acompañado de una oración como esta, convierte ese mismo lugar en un altar invisible, en una línea que no puede ser cruzada. Pero hay una condición: la fe. No basta repetir palabras. No basta colgar el crucifijo como adorno. Es necesario entender que ese momento es un pacto, un acto de entrega total, en el que el alma abre la puerta a lo divino para que lo proteja del mal. Quienes lo han hecho con sinceridad dan testimonio de un cambio casi inmediato, no solo en su hogar, en ellos mismos: menos ansiedad, menos miedo, sueños más claros, sensación de seguridad. Personas que antes se alejaban, ahora regresaban. Y sobre todo, una paz que no se podía explicar con palabras. Esto no es superstición, es fe activa. Y el padre Leopoldo Mandić lo advirtió: quien protege la entrada de su casa con la cruz, impide que lo impensable se instale en su vida. Porque el mal no siempre se manifiesta con gritos ni posesiones espectaculares. A veces lo hace en forma de depresión sin causa, de discusiones constantes, de insomnio persistente o de un simple rechazo hacia el propio hogar. Y cuando eso ocurre, hay que preguntarse: ¿mi casa está protegida espiritualmente o está expuesta? ¿Estás comprendiendo la dimensión de todo esto? Dale like si esta oración ya te hizo sentir algo que no puedes explicar. Suscríbete ahora, porque en la siguiente parte te revelaré los 3 errores más comunes que cometen las personas al colocar un crucifijo en su hogar, y cómo corregirlos antes de que sea demasiado tarde. Silvia siempre creyó en Dios. Rezaba cuando podía, llevaba una pequeña medalla de San Benito en su bolso, y en su casa tenía varios objetos religiosos. Sin embargo, nada parecía funcionar. Su vida estaba estancada. El ambiente en su hogar era tenso. Su matrimonio estaba al borde del colapso, y sus hijos no querían pasar tiempo en casa. Un día, una amiga le comentó que tal vez su hogar necesitaba más que símbolos. Necesitaba intención. Que no era lo mismo tener un crucifijo colgado, que convertirlo en un sello espiritual de protección. Silvia, desesperada, buscó ayuda en un retiro de oración, donde conoció a una mujer que había estudiado a fondo las enseñanzas del padre Leopoldo Mandić. Fue esa mujer quien le habló de los 3 errores más comunes que muchas personas cometen al colocar un crucifijo en su hogar. Error 1. Colocarlo como adorno, y no como escudo espiritual. Este es el error más común. Muchas personas compran un crucifijo por estética, por tradición o por costumbre familiar. Lo colocan en la entrada como quien cuelga un cuadro o una llave. Pero el padre Leopoldo insistía: el crucifijo no es una decoración, es una declaración de fe, una señal al cielo de que esa casa está bajo la protección del Altísimo, y una advertencia al infierno de que allí no tiene poder. Colocar el crucifijo sin intención es como instalar una alarma sin encenderla. Está ahí, pero no protege. Silvia se dio cuenta de que nunca había bendecido su crucifijo, nunca había rezado al colgarlo, nunca lo había tocado con devoción. Era solo un objeto más entre tantos. La corrección: antes de colocar el crucifijo, se debe hacer una oración, tocar el crucifijo con ambas manos, consagrar la casa a Cristo y pedir explícitamente que la entrada se convierta en un umbral sellado por la luz divina. Error 2. Colocarlo en un lugar oculto o poco visible. Silvia tenía el suyo en un rincón, apenas visible detrás de un mueble. Según ella, no quería que sus visitas pensaran que era fanática. Pero lo que ignoraba es que el lugar donde se cuelga el crucifijo es tan importante como el objeto mismo. El padre Leopoldo enseñaba que debía estar sobre el marco de la puerta o justo frente a la entrada, a la altura de los ojos. No escondido, no tapado, no entre fotos familiares o adornos sin significado. El crucifijo debía ser lo primero que viera quien entrara y lo último que viera quien saliera, porque su poder no está solo en la cruz, sino en lo que representa. El recordatorio permanente de que esa casa no está vacía, sino habitada espiritualmente. La corrección: mover el crucifijo a un lugar visible, elevado, limpio, que no compita con otros objetos,
que tenga su espacio, que sea reconocido por quien entra como lo que es, un símbolo de poder, de amor y de defensa espiritual. Error 3. No renovar su poder con oración periódica. Silvia confesó que su crucifijo llevaba años colgado en el mismo lugar. Nunca lo había tocado. Nunca lo había vuelto a mirar de cerca. Nunca lo había usado como herramienta viva de oración. Simplemente estaba allí, sin vida, sin conexión. Pero el padre Leopoldo enseñaba que el crucifijo, como toda arma espiritual, debía ser reactivado con oración constante, que al igual que un cuerpo necesita alimento, la protección espiritual requiere ser renovada, que una vez al mes, o cuando se perciban cambios en el ambiente del hogar, debe tocarse, rezarse frente a él y ofrecerse a Dios nuevamente como símbolo de pertenencia y confianza. La corrección: establecer un día fijo, por ejemplo el primer domingo del mes, para bendecir nuevamente el crucifijo con agua bendita, rezar el Padre Nuestro y renovar la oración de protección sobre la casa. Este simple acto puede cerrar puertas invisibles que se han abierto por descuido, fatiga espiritual o ataques sutiles. Silvia corrigió los 3 errores. Compró un nuevo crucifijo, lo hizo bendecir por un sacerdote y lo colocó sobre el marco de la entrada. Lo sostuvo en sus manos mientras rezaba con sus hijos, llorando, pidiendo que su casa volviera a ser un refugio. No hubo luces que se apagaran ni vasos que se rompieran. Pero al día siguiente, su esposo la abrazó por primera vez en semanas. Sus hijos comenzaron a reír más. Y esa semana, todos comieron juntos sin discusiones. A veces los milagros no llegan con estruendos. A veces llegan como una brisa que entra por la ventana, sin hacer ruido, pero cambiando todo. El padre Leopoldo solía decir: Dios no entra donde no es invitado, y el mal no se va si nadie lo expulsa. Hoy Silvia sigue rezando frente a ese crucifijo cada domingo. Ya no por miedo, sino por gratitud. ¿Ves por qué es tan importante hacerlo bien? Dale like si sientes que esta verdad te ha despertado por dentro. Suscríbete ahora, porque en la siguiente parte te mostraré lo que ocurre cuando alguien rompe un crucifijo sin saber lo que desencadena. No es una historia para cualquiera, pero si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para conocerla. Era una casa hermosa, rodeada de árboles, con una entrada amplia y un jardín cuidado. Pero por dentro, todo era distinto. Los padres discutían por cualquier cosa. La hija adolescente se encerraba en su cuarto durante horas. El hijo menor sufría pesadillas constantes y hablaba de un hombre sin rostro que se paraba frente a la ventana cada noche. La madre, Carolina, no encontraba explicación. Había hecho todo lo que le habían dicho. Acudió a terapeutas, psicólogos, incluso cambió de escuela a los niños, pero nada mejoraba. Hasta que un día, su suegra le preguntó si aún tenía el crucifijo colgado en la entrada. Carolina respondió que no, que su esposo lo había quitado cuando redecoraron la casa, porque ya no combinaba con el estilo. Esa fue la grieta por donde todo se filtró. El crucifijo había estado colgado allí desde que se casaron. Fue un regalo de un sacerdote franciscano, amigo de la familia, quien les pidió que jamás lo quitaran, sin importar lo que pasara. Carolina no lo olvidó, pero su esposo no creía en esas cosas. Lo bajó, lo guardó en una caja de cartón y semanas después, sin querer, lo rompió al mover muebles. Lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. Esa noche, el hijo menor volvió a gritar. Esta vez, su grito fue tan desgarrador que los vecinos salieron a la calle. Lo encontraron en un rincón de su habitación, con los ojos abiertos de par en par, temblando. Decía que el hombre sin rostro había entrado y que lo había tocado. Al mismo tiempo, la hija mayor, dormida en el cuarto de al lado, se despertó llorando. Dijo que sentía que alguien la observaba desde adentro del closet. El esposo, aún incrédulo, fue al sótano a buscar la caja donde estaba el crucifijo. La encontró rota. El crucifijo estaba partido en 2. Sin saber qué hacer, lo llevó a la iglesia más cercana. El sacerdote que lo recibió no era el habitual. Era un anciano que estaba de paso, sustituyendo al párroco del pueblo. Cuando vio el crucifijo, su rostro se ensombreció. ¿Usted sabe lo que significa esto?, preguntó con voz temblorosa. El padre Leopoldo Mandich enseñó que romper un crucifijo en un hogar consagrado es como romper un contrato de protección divina.
Lo que antes estaba sellado, ahora queda expuesto. Y cuando el mal ve una puerta abierta, no pide permiso para entrar. El hombre, por primera vez, sintió miedo de verdad. El sacerdote tomó los restos del crucifijo, rezó sobre ellos y pidió que lo llevaran de inmediato al taller de un artesano católico para restaurarlo. No podía ser reemplazado. No se trataba solo del objeto, se trataba de la historia que había absorbido, del acto de consagración original, de la fe depositada en él por quienes lo habían bendecido y entregado con propósito. Mientras tanto, en la casa, las cosas empeoraron. Las luces parpadeaban, se escuchaban pasos por la noche. La hija comenzó a sufrir episodios de ansiedad y el hijo menor se negaba a dormir en su cuarto. Carolina, desesperada, decidió volver a colgar el crucifijo, aunque estuviera roto. Lo hizo con cinta adhesiva, como pudo. Se arrodilló frente a la puerta y repitió la oración del padre Leopoldo, la misma que has escuchado hace unos minutos. Y entonces ocurrió lo impensado. Al terminar la oración, el aire de la sala se volvió helado. Una ráfaga de viento atravesó la casa sin que ninguna ventana estuviera abierta. La cinta que sujetaba el crucifijo cayó al suelo, pero el crucifijo no. Permaneció suspendido, pegado a la madera por nada visible, como si algo o alguien lo mantuviera en su lugar. La hija, al ver esto, cayó de rodillas. El esposo, paralizado, murmuró por primera vez en años: «Dios mío». Desde ese día las cosas cambiaron. No todo fue inmediato, no todo fue mágico, pero la oscuridad se fue disipando, lentamente, como la niebla que retrocede con la salida del sol. El padre Leopoldo Mandić siempre decía que el crucifijo es más que un símbolo. Es un umbral entre el mundo físico y el mundo espiritual, un acto de fe visible que declara quién gobierna ese hogar. Y cuando ese símbolo se rompe, se ignora o se relega al olvido, también se debilita la protección que representa. Hoy, esa familia no solo tiene restaurado su crucifijo, lo colocaron en un marco de madera tallada con una inscripción que dice: «En esta casa, la cruz no es adorno, es escudo, es presencia, es victoria». Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Esta historia tenía que llegar a ti, tal vez para recordarte algo que habías olvidado, tal vez para invitarte a tomar una decisión que puede cambiar el ambiente de tu hogar para siempre. Colocar un crucifijo en la entrada de tu casa no es solo un acto de tradición, es una declaración espiritual, un mensaje al cielo y también al infierno. Dale like si sentiste algo profundo en el alma al escuchar esta historia. Suscríbete ahora, porque lo que compartimos aquí no son simples relatos, son realidades que muchos han vivido en silencio. Y comenta si en algún momento te identificaste con algo de lo que acabas de escuchar. Gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te cubra siempre con su manto protector.